A ver, listo. Entonces, para ver este tema, para ver este tema de medición de distancias con teodolito, vamos a hablar de taquimetría. Taquimetría, ¿de acuerdo? Taquimetría. En todo caso, posiblemente esta presentación se titule Medición de distancias y taquimetría. Entonces, ¿qué cosa es la taquimetría? Es la medición rápida de datos del terreno para hacer un levantamiento. Bueno, voy a leer textualmente la definición del autor, me parece más apropiado. A ver, vamos a ver. Acá dice, la taquimetría, palabra compuesta proveniente del griego metro, vamos a decir, que significa medida rápida. Es un procedimiento topográfico que se apoya en la medición óptica de distancias para la ubicación plano altimétrica de puntos sobre la superficie terrestre. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como dice, no es una medición rápida, no es una medición que vamos a medir con cinta, por decir, y nos vamos a pasar midiendo toda la mañana, sino que la medición es indirecta, con el uso del teodolito, con el aparato que hemos visto, con su trípode, con su telescopio. Entonces, va a ser una medida indirecta de lectura rápida en la regla. Ya hemos visto la regla, la estadía, ¿verdad? La estadía. Sobre esa regla se va a medir. Eh, ¿Para qué? Para la ubicación plano-altimétrica. ¿Qué quiere decir? En planta y en elevación. En planta quiere decir en X y Y, lo mismo que sería decir este y norte. Y en elevación quiere decir en Z, que sería lo mismo decir que la cota, ¿verdad? Eso ya hemos visto en temas anteriores y a eso se refiere la definición de taquimetría. Entonces, dentro de esa definición de taquimetría, la medición de distancia. Eso es lo que vamos a medir con el teodolito en este caso, la medición de distancia. Entonces, en la parte de nivelación, cuando hemos estado viendo el tema de nivelación, hemos hablado de un tipo de nivelación taquimétrica, ¿sí? Una nivelación taquimétrica en el que buscábamos definir la cota o el desnivel de un punto con el uso del teodolito, ¿sí? Con el uso del teodolito. Entonces, para hacer este ejercicio, teníamos que encontrar la distancia. Ahí está, acá está la distancia horizontal, ¿sí? Distancia horizontal. Entonces, aplicando esta fórmula que ahorita vamos a ver, podemos encontrar la distancia. ¿Qué es la distancia horizontal? Acá hay un gráfico, acá hay un gráfico, acá está el gráfico, ¿sí? Entonces, a, a ver, tenemos tres tipos de distancia. Tenemos tres tipos de distancia. A ver, vamos a tomar en cuenta las participaciones. A ver, yo me parece que he mencionado una, no sé, a ver, este, ¿cuáles serían esos tres tipos de distancia? ¿Alguien desea intervenir? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles serían esos tres tipos de distancia? O alguno de ellos. A ver, a ver. Bueno, a ver, vayan pensando. Entonces, vamos a ir en orden. Entonces, tenemos acá esta fórmula. Tenemos acá esta fórmula para hallar la distancia horizontal. Ahí está. Una de los tipos de distancia es la distancia horizontal, ¿de acuerdo? Tenemos esta fórmula. ¿Cómo hallamos la distancia horizontal? ¿Y cuál es la distancia horizontal? Bueno, la distancia horizontal es esta de acá. Se podría decir que es la distancia entre este punto, entre dos puntos, lógicamente, entre este punto B y el punto A. Es esta distancia.
entre estos dos puntos, distancia horizontal. O lo mismo que vendría a ser entre este punto y este punto, ¿no? Es lo mismo, distancia horizontal. Esta es la distancia horizontal. ¿Cómo hallamos esta distancia? Tenemos una constante, que es K, que en este caso es 100. Bueno, es una constante, ¿verdad? Al ser constante es un número ya dado por condiciones físicas del instrumento en este caso. Y se le aplica esa constante a esta fórmula. El H vendría a ser la diferencia de las lecturas de los hilos, hilo superior menos hilo inferior. Hemos visto los hilos. Ahí vamos a ver, me parece que acá también, ahí está. Esta es la regla, esta es la mira vertical, la regla, la estadía, la regla que se apoya frente al teodolito con marquitas, con marquitas rojas y blancas, o depende, ¿no? Por lo general son de ese color para que se vea en el fondo. Entonces, como hemos visto también, ustedes pueden revisar en presentaciones anteriores, hemos visto las marcas que vemos a través del telescopio y existen estas líneas, hilo superior, medio, inferior. Aquí está, no, superior, medio, inferior. Entonces, el H que está en la fórmula es la diferencia entre la lectura de hilo superior menos la lectura del hilo inferior. En este caso, para este ejemplo, ¿cuánto sería? 3.250 metros menos 1.286 metros. Esa diferencia sería el valor de H. Entonces, con esos datos de la regla, más el ángulo vertical, más el ángulo vertical, podemos hallar la distancia horizontal, esta distancia de aquí. ¿De acuerdo? Esta distancia. Entonces, aplicando dicha fórmula, ¿verdad? Dicha fórmula aplicamos y hallamos esa distancia por el coseno de alfa, por el coseno de alfa. En este caso, no sería el ángulo cenital, sino sería el ángulo alfa, que sería el ángulo vertical, este ángulo, este ángulo, el ángulo alfa, el ángulo alfa, donde el horizonte es 0 grados y el vertical es 90 grados. Bueno, hay una fórmula también para cuando el ángulo es cenital, seguramente está más abajo, pero al final es lo mismo. ¿De acuerdo? A ver, vamos a revisar. Entonces, ese sería. Bueno, esta fórmula ya es para hallar la diferencia entre A y B, la diferencia de cotas, el desnivel entre A y B, pero lo que nos interesa a nosotros es la distancia. En este caso, esta fórmula es la que queremos ver. Bueno, acá sigue explicando lo que es la diferencia de cotas, el desnivel, y lo que ya hemos visto también. Bueno, acá vamos a ver en el ejemplo vamos a ver, dice en la figura, calcule las cotas del punto B. Entonces, en base a la figura, ¿verdad? Entonces tenemos aquí primeramente la distancia. Para hallar la diferencia, aplicamos esta fórmula de diferencia de cotas que utiliza el coseno y el seno, que sería esta fórmula de acá. Esta de acá, ¿verdad? Esta. A ver, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál está relacionada? A ver, a ver. La constante K, la constante K, H, coseno, constante A, H coseno, me parece que es acá. Coseno de teta, a ver, vamos a ver. Coseno de teta, perdón, por seno de teta, esta de acá, más hilo inferior
menos lectura media. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá se ha hallado la diferencia de cotas y aquí sería la fórmula de la distancia, ¿verdad? Es la fórmula de la distancia. Bueno, ahí y se calcula la cota en B. Se calcula la cota en B, ¿no? La diferencia de cota es de 14,5, entonces se le suma la cota en A, que es el punto más bajo, ¿verdad? Se le suma la cota en A para calcular la cota en B. La cota en A es 14,500, perdón, es 956,432 más 14 nos da la cota en B. Sí, en el gráfico también me parece que aparece arriba, en la parte de arriba, como lo hemos visto. Aquí está. La cota en B está más arriba y se le suma a la cota en A esta diferencia, ¿no? La diferencia. Muy bien. Eso es en nivelación que hemos visto. Nivelación, bueno, taquimétrica, que está acá abajo el gráfico. Aquí está. Es lo mismo. También está arriba. Bueno, entonces, esta es la forma en cómo se miden las distancias con el teodolito, una forma indirecta, a través de la lectura de los hilos y del ángulo vertical. Y del ángulo vertical. Entonces, vamos a ver. Bueno, esta parte ustedes ya lo pueden revisar el lugar del concepto. Yo les voy a mostrar los gráficos y a partir de eso comentarles algunos puntos importantes que considero para tomarse en cuenta en nuestro contenido. Bueno, en todo caso, este es el círculo fiducial que se puede observar cuando vemos por el telescopio del teodolito. Y existen estas marcas o hilos. Hay un hilo vertical, y acá está el centro de la retícula, ¿verdad? Como indica el centro de la retícula. Tenemos el hilo superior, el hilo medio y el hilo inferior. ¿De acuerdo? Con eso nos quedamos, esos son los tres importantes. Entonces, con estos hilos vamos a leer justamente lo que vendría a ser la regla, ¿de acuerdo? Entonces, acá hay una relación geométrica de triángulos, ustedes lo pueden revisar, pero vamos a ver que a medida que acá tenemos el telescopio de lo que vendría a ser el teodolito, ¿de acuerdo? Y vemos que está aplomada, ¿verdad? Hemos visto que está aplomada el teodolito, acá está representada de esta forma, con una plomadita física, se podría decir. Sin embargo, esto representa el teodolito, que está aplomado, ¿sí? Entonces, y acá tenemos la regla, el estadal, la regla. Entonces, a medida que nos acercamos al objetivo, esta distancia lógicamente se va reduciendo y por ende el espacio que abarca la regla se va reduciendo, ¿verdad? La medida es más cercana, por ende la diferencia es más pequeña. Eso es como una indicación de esa relación entre la regla y el equipo. La regla y el equipo, ¿verdad? La regla y el equipo. Bueno, vamos a continuar. Enfoque, bueno, aspectos técnicos. Bueno, acá tenemos una representación de lo que es las fórmulas para las distancias. La fórmula dice, ¿no? La fórmula para determinar la distancia es distancia es igual a L por C, donde L es la diferencia de lecturas, y lo superior menos lo inferior, y C es la constante. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. La constante menos H, K por H, lo que hemos visto en Casanova, en el libro anterior. Pero con la diferencia que esto todavía no lo ha multiplicado por el ángulo vertical. Esta no es una distancia horizontal, solamente es la distancia inclinada. Es el segundo tipo de distancia, la distancia inclinada. La distancia inclinada sigue la dirección del terreno, pero es en línea recta.
de punto a punto en línea recta siguiendo la inclinación del terreno. Bueno, y esa es la fórmula, ¿no? Acá lo está aplicando también como la distancia estadimétrica, no taquimétrica, estadimétrica en referencia a lo que viene a ser el estadal, ¿no? Acá hay un ejemplo, constante 100 y lo superior 2.5 y lo inferior 0.6. A medida que nos acercamos al equipo, esta distancia o esta diferencia se reduce, ¿verdad? Es lo que decíamos. Entonces, operando esto matemáticamente nos da una distancia de 189.2 metros, calculado de forma indirecta con el teodolito y con la regla, ¿sí? Entonces, es una forma, ¿no? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, nos dice, te determina la distancia estadimétrica entre la estación y el punto visado con los datos de la figura. Entonces, ¿por qué nos dice entre la estación y punto visado? La estación es el lugar donde se encuentra el equipo, donde está el teodolito. Y el punto visado es el lugar donde se encuentra la regla, la estadía. ¿Sí? Esta es la estadía, esta es la regla. ¿De acuerdo? Entonces, acá incluso nos está poniendo todavía un desafío, unas hojitas que está tapando la regla y que no nos permite ver, ¿verdad? Nos está tapando ahí unas hojitas la regla. Entonces, ¿cómo hacemos la lectura del hilo inferior? La del hilo superior, acá lo tenemos, bueno, está anotado en esta partecita, 2.785, ¿de acuerdo? Sin embargo, la del hilo inferior no lo podemos ver, no lo podemos ver. Entonces, bueno, antes de responder esa pregunta, vamos a ver cómo está la regla. ¿Cómo está la regla? Bueno, acá tenemos figuritas como si fueran la E. Acá hay una E de color negro y hay una E de color blanco. Entonces, cada una de estas E's representan 5 centímetros, ¿de acuerdo? 5 centímetros. Por ejemplo, acá si empezamos en 0, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 centímetros. Y entre esta y esta hay 10 centímetros, ¿cierto? Porque hay dos E's, una negra y otra blanca. Entonces hay dos E's. Entonces, acá tenemos 5, 10 centímetros. Por eso, hasta acá es 2 metros 80, hasta acá es 2 metros 70, hasta acá es 2,70, o hasta el final de esta E, hasta por acá. De ahí es 2,60 y de ahí 2,50, ¿no? Y acá es 2,90. Acá es 2,90. Entonces, dicho esto, y la regla continúa hacia abajo y hacia arriba, hasta los 4 metros o 5 metros, dependiendo, ¿no? Por lo general hasta los 4 o 5 metros. Puede ser una regla telescópica que se va estirando. Por lo general es así, puede ser de madera o hay reglas plegables también que se van plegando. Entonces, por lo general son de madera o de aluminio también puede ser de aluminio porque no pesa mucho. Entonces, ¿qué lecturas necesitamos? Superior, inferior, para calcular la distancia. Tenemos acá hilo superior, si hasta acá es 2,70, hasta acá tenemos 2,75, 74, 73, y como acá hay 5 milímetros, perdón, acá hay 10 milímetros, si es un centímetro, entonces como está llegando hasta ahí, le ha puesto 2. Entonces, repito, hasta acá es 2,80, hasta acá es 2,75, 74, 73 y 2 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, el último dígito está representando lo que son milímetros. Los dos siguientes están representando centímetros. Y el que está delante del punto está representando metros. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo, cómo medimos entonces el punto de abajo? La lectura de abajo.
Bueno, a ver, vamos a ver. Si tenemos 260, 265, 270. Este hilo está aproximadamente en 2. ¿En cuánto estaría? A ver, si alguien me ayuda a ver, por favor. Está aproximadamente en 269. 269. Ah, no, 73 le puso, ¿no? 73. Bueno, entonces, vamos a ver. La lectura en el hilo inferior no se puede observar. Los hilos son equidistantes. Ah, perfecto. Esa es una buena acotación, por ejemplo, ¿no? Con eso ya tenemos la respuesta prácticamente. Como los hilos son equidistantes, ¿qué quiere decir? Que lo mismo que hay hacia arriba, hay hacia abajo. Entonces podemos calcular esta distancia. A esto ya también le restamos esta diferencia, ¿verdad? Esta diferencia le restamos. O sea, del hilo superior, ahí está que está, le restamos y lo calculamos y nos da este de acá. No, perdón, este es el hilo superior, este es el hilo medio, lo restamos y lo multiplicamos por 2 y nos va a dar este de acá, ¿no? 0.106, 0.106. O de frente lo está haciendo con el hilo medio por 2. ¿Sí? Ha restado el hilo superior menos el hilo medio y por 100. Distancia 10.2. Allá. Lo está multiplicando por 2, ¿verdad? Lo está multiplicando por 2. ¿Por qué? Para tomar en cuenta esto más. Es lo mismo, ¿se entiende? Ya no es hilo inferior, sino con el hilo medio, pero lo está multiplicando por 2. Ese resultado lo está multiplicando por 2, que finalmente sería la misma diferencia de aquí arriba hasta acá abajo, ¿cierto? Listo. Entonces, con esto, bueno, muy interesante el ejemplo, para recordarlo, ¿verdad? Entonces, con el, con la indicación que hace el autor de los hilos equidistantes. A veces, para tomarlo en cuenta, muy interesante. Muy interesante. Bueno, acá hay otros ejemplos, acá hay otros ejemplos. Mm, bueno, son ejemplos para seguir calculando. Acá está, ¿no? Lo que conversábamos, fórmulas de estadía compuesta. Distancia horizontal, simplemente así. La diferencia y por la constante. La constante es 100, ¿verdad? Y la diferencia entre superior, hilo superior e inferior. En el caso de la distancia horizontal, esta es la distancia que nos interesa para la taquimetría, es lo mismo, pero multiplicado por el coseno del ángulo vertical que tenemos acá. ¿Sí? Y bueno, el desnivel, como ya hemos visto, el desnivel, la diferencia de cotas, ¿cómo lo calculamos? Acá hay más ejemplos para calcular desnivel. Bueno, entonces vamos a terminar con este método, vamos a leerlo, vamos a revisarlo de forma conjunta. Y dice aquí, instrucciones para emplear el método de la estadía. ¿Sí? La estadía es la regla, como ustedes saben. Medir la altura del aparato con cinta del punto de estación al eje de altura del aparato. ¿Cierto? Medimos la altura instrumental, hemos visto del piso a la marquita del instrumento. Colocar el estadal en posición vertical. La regla en posición vertical, salvo que exista o estén haciendo el otro método compuesto que acabamos de ver, pero que amerita más detalle seguramente, ¿no? Hay que revisarlo para terrenos inclinados. Bueno, pero colocar el estadal vertical para conocer distancia taquimétrica, ¿no? Estamos hablando de distancia taquimétrica. Determinar el intervalo de estadía colocando el hilo inferior
en 1 metro completo sobre el estadal y leer aproximadamente hasta el milímetro del hilo superior. Entonces, es una recomendación que hace, ¿no? Ponemos el hilo inferior, porque no es necesario que lo pongamos en una altura determinada. Simplemente agarramos, miramos con el anteojo a la regla, donde está el punto, y ubicamos el hilo inferior en un número completo, puede ser, por ejemplo, en los 2 metros, de tal forma que leemos simplemente el hilo superior con más facilidad. Con aproximación hasta el milímetro. Como hemos visto, ¿verdad? Hasta el milímetro es la aproximación en la lectura. Bueno, al medir el ángulo vertical, visar con el hilo medio a una altura en el estadal igual a la de la altura que tiene el aparato de la estación. Bueno, entonces, una cosa medimos los hilos superior, inferior, como hemos visto, ¿verdad? Ponemos por decir en 2 metros, medimos superior, inferior, lo anotamos. Ahora queremos medir el ángulo vertical. ¿A dónde vamos a dirigir el hilo medio? Vamos a dirigir en la regla a la altura que corresponda a la altura del instrumento. ¿Qué quiere decir? Si hemos estacionado nuestro teodolito y a nuestra altura, ¿verdad? Eh, hemos medido la altura instrumental del piso al instrumento, a la marquita del instrumento. Eso ya lo hemos visto también en el instrumental, pueden revisarlo. Y nos ha dado una altura de 1.53 centímetros con 4 milímetros, por decir lo que hemos medido. Entonces, a esa misma altura tenemos que dirigir el teodolito, el hilo medio, en la regla. Y la lectura que nos dé del ángulo vertical es lo que vamos a anotar. ¿Sí? Entonces ya tendríamos ya con eso los datos necesarios. Bueno, tomar el intervalo de estadía y el ángulo vertical, adelante y atrás en cada estación de tránsito, ¿no? Bueno, esto haciendo en nivelación, está hablando de nivelación taquimétrica. Entonces aquí se tiene que tomar el ángulo vertical, vista atrás, vista adelante. ¿Sí? Pero si estamos haciendo levantamiento topográfico, solamente del punto, una vista adelante nada más. O sea, una sola lectura nada más. Una sola lectura. Bueno, y esto sería en referente a lo que es medición de distancias con el uso del teodolito.